Filipenses 1, 3 al 6, y dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos vosotros, pues habéis colaborado conmigo en la difusión del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Amén. A la hora de preparar un mensaje en la celebración de un aniversario, pues no tenemos muchas referencias en la Biblia, ¿verdad?, de aniversarios de iglesia, porque casi todo lo que encontramos es el relato de iglesias nacientes que necesitan pues ese cuidado pastoral que encontramos en las cartas que a estas se les dirige. El texto que acabamos de leer sin duda no es un texto de aniversario de iglesia, no es el momento de celebración quizás en el que se encuentra esta comunidad en Filipos, pero sin duda tiene algunos elementos que nosotros vamos a meditar en ellos y vamos a tomar nota de ellos, porque sin duda pueden servirnos de inspiración para nosotros hoy. Hay tres elementos que, si hemos leído el texto con atención, se repiten y que son propios de una celebración. Y es el hecho de que están quienes celebran, está la ocasión para celebrar y el hecho propio, el estado de ánimo de lo que es una celebración, ¿verdad? Estamos diciendo que celebramos nosotros, la iglesia, que estamos celebrando 10 años y que el hecho de usar el término celebración nos indica de que es un acto festivo de gozo, que no es una conmemoración, ¿verdad?, que sería simplemente recordar tiempo. Nosotros no estamos recordando tiempo, nosotros estamos celebrando la gracia de Dios, la misericordia de Dios, como hemos cantado, la fidelidad del Señor en nuestras vidas. En el texto de Filipenses que acabamos de leer, Pablo reconoce que la memoria, el recuerdo que él tiene cada vez que piensa en los filipenses es un recuerdo que le lleva a la gratitud. Algunos eruditos han querido discutir si la gratitud de Pablo es por el recuerdo que tiene de ellos o quizás porque recuerda las dádivas, la generosidad de los filipenses. Algunos han querido traducir este texto: doy gracias a mi Dios por el recuerdo que habéis tenido de mí, por haberos acordado de mí, por haberme cuidado. No es que sea una situación equívoca o incorrecta que Pablo recuerde con gratitud el favor de esta iglesia, pero ciertamente lo que el texto quiere transmitir es gratitud por las personas, gratitud por la comunión que tienen, gozo por esa relación que les vincula en Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Dar gracias a Dios por la vida de cada uno de los que aquí estamos, porque es un don de Dios, porque es un regalo que Dios nos ha dado poder celebrar juntos, poder caminar juntos, poder estar embarcados juntos en la tarea del Evangelio aquí en esta iglesia. Si os habéis dado cuenta, Pablo dice: doy gracias a mi Dios, como si no fuera el Dios de los filipenses, ¿verdad? No, no es eso lo que está queriendo decir, sin duda. Pero Pablo sí quiere enfatizar esa relación especial y única que él tiene con Dios. Pablo está mostrándose agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, porque él en un tiempo fue perseguidor de la iglesia y ahora puede tener el gozo, la alegría de poder sentirse parte de esa comunidad de fe, de ese pueblo de Dios al que el Señor le ha permitido formar parte. El Evangelio nos une, que es lo que Pablo está diciendo. El Evangelio es una buena noticia de salvación, de reconciliación, de comunión. El Evangelio nos ha llamado a lo que somos, un pueblo en Cristo. Por eso, nuestro tiempo junto lo celebramos con gratitud. A pesar de que existan entre nosotros, pues a veces dificultades, a veces hay tensiones, ¿verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos mencionado ya? Donde hay personas, una cosa hay siempre segura. ¿Qué es? Problemas. Y la iglesia no escapa de esa realidad.
porque somos distintos, porque somos diferentes. Lo que celebramos es que la gracia de Dios, a pesar de ser distintos, de orígenes y situaciones tan variadas, podemos sentirnos parte los unos de los otros. Y Pablo da gracias a Dios, porque él se siente parte de esa comunidad en Filipo. Por eso, en un día como hoy, cuando celebramos 10 años y podemos mirar atrás, seguro que vemos en nuestra iglesia caras, personas, nombres. Y la invitación de la palabra del Señor es que lo hagamos con agradecimiento. A veces puede haber personas también en la iglesia que se acuerdan de las faltas, de los fallos del hermano. A veces nos olvidamos de que Dios no ha sido ni es así con nosotros. El Señor nos ha aceptado, el Señor nos ha perdonado tal y como somos y nos ha acogido. Y esa es la invitación también del Señor a cada uno de nosotros hoy, a aceptar, a perdonar y a pertenecer a la familia de la fe. Esa es la motivación de la gratitud. De otra forma, lo único que podríamos es sacar quizás resentimientos, rencores. Pero eso no hace iglesia y eso no es lo que el Señor ha mirado en nuestras vidas. Por eso Pablo da gracias a su Dios, porque sabe que cuando mira a su hermana, a su hermano ante sí, lo que está viendo es la gracia de Dios, el favor de Dios, que supera nuestras miserias a veces, nuestras diferencias, nuestras particularidades. Mirarnos unos a otros, mirar a nuestro hermano, a nuestra hermana, es mirar la obra de Dios en él. Y por eso la invitación es a dar gracias por cada uno de nosotros. No sé cuántos recordáis aquel texto del libro de Génesis, cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú. Esaú, nos dice el texto bíblico, que era muy feo. Era un hombre velludo, era un hombre rudo y además, por lo que había vivido, bastante resentido. Pero qué interesante, cómo el Señor fue obrando en el corazón de Jacob, que fue el que le engañó en definitiva. Y dice en Génesis 33, cuando finalmente Jacob y Esaú se encuentran, le dice: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Impresionante, ¿verdad? Cuando cambiamos la perspectiva de cómo nos miramos y nos miramos con los ojos de Dios y no con los de nuestros fallos, la cosa cambia. Y así, por eso, Pablo dice que debemos estar agradecidos en la realidad de lo que somos. No solamente habla de agradecimiento Pablo, sino que también habla de gozo en el versículo 4. Gozo que es, otra vez, no el fruto o el resultado de nuestras interacciones, que a veces pues no son las mejores, ¿verdad? Y tenemos que siempre caminar y esforzarnos en llevarnos mejor, pero el gozo por encima de todas las cosas es el resultado de la presencia de Dios en nosotros. Y la presencia de Dios en la vida de su pueblo trasciende circunstancias, trasciende dificultades, porque es el Señor el que está en nuestras vidas. Fijaros, está escribiendo Pablo, y ya sabéis que cuando escribe a los filipenses, Pablo está preso. Y no solamente está preso, sino que está esperando una sentencia que no sabe si va a ser exculpatoria, va a salir libre, o que incluso puede ser que sea ajusticiado, que sea muerto. Y Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo es capaz de alabar a Dios y de tener gozo en el peor momento, en la peor circunstancia. Y a los creyentes en Filipos les dice: gozaos en el Señor. Y por si no se han enterado, insiste: otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Es posible tener gozo, es posible disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado como iglesia cuando tenemos puestos los ojos en Él, cuando Él es el centro de nuestra existencia, cuando Él es nuestra prioridad. Hemos hablado en estos versículos de gratitud que tiene Pablo hacia la comunidad en Filipo, el gozo, y en tercer lugar, en el versículo 5,
Pablo exalta, destaca la colaboración que han tenido juntos. La palabra que usa Pablo, la palabra griega, es koinonía. Es un término que ya en las iglesias a veces usamos, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo de koinonía. El que viene de fuera le suena marciano eso, ¿verdad? Que es un tiempo de koinonía. Y nosotros muchas veces, cuando hablamos de ese tiempo de koinonía, estamos pensando pues, en lo que vamos a tener después del culto. Un tiempo de refrigerio, ¿verdad? Donde estamos relajados, disfrutando unos con otros. Y eso es parte de la situación, pero Pablo usa aquí koinonía con mucho más matices y con mucha más riqueza. Tiene gratitud, tiene gozo, porque la relación que tienen no es simplemente una emoción superficial, sino que es una convivencia en la que juntos sirven al Señor y proclaman el Evangelio. Fijaros, solo lo voy a mencionar rápido por amor al tiempo, pero en las diferentes ocasiones, circunstancias en que Pablo menciona el término koinonía, o bueno, la raíz del verbo, ¿verdad? Koinón, fijaros en qué casos los cita. Dice Pablo que habéis tenido koinonía, que habéis tenido comunión conmigo en mis cadenas, en mis prisiones. Ya no es solamente el tiempo del refrigerio, ¿verdad? Sino también en el momento difícil que Pablo está viviendo. Tienen comunión en el Espíritu, dice en el capítulo 2. Han sido partícipes, es decir, han tenido koinonía en sus padecimientos, en sus dificultades, dice en el capítulo 4, versículo 14, e incluso la koinonía se expresó en la ayuda material para que Pablo pudiera llevar adelante su ministerio. Así que el gozo, el agradecimiento de Pablo es fruto de esa relación que no es simplemente coincidir juntos en un espacio, sino que es una comunión con propósito. La iglesia es pueblo de Dios, que es un pueblo que tiene propósito. No somos un club de amigos, aunque al final nos llevemos bien y nos sintamos amigos. No somos una entidad cultural, aunque estudiemos de un libro. Ni siquiera somos una entidad benéfica, aunque amemos a nuestro prójimo y le ayudemos. Eso no es la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios, que está comprometido y unido en predicar el Evangelio, en que Cristo sea conocido, en que el reino de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que hoy queremos celebrar. El hecho de la fraternidad que tenemos en Cristo, que nos hace tener gratitud a Dios por habernos llamado juntos. Disfrutamos con gozo la comunión que en Cristo tenemos. Y esto lo hacemos todos juntos en esa fraternidad, en esa koinonía, en ese servir juntos a Dios para ese propósito bueno al que Él nos llama. Concluye el apóstol Pablo en el versículo 6 diciendo: estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la llevará a término hasta el día de Jesucristo. Hablar de gratitud, como hemos visto, hablar de gozo, hablar de propósito en la iglesia, solo tiene sentido si Dios es el que está detrás de todo ello. Por eso Pablo empieza agradeciendo a su Dios, aquel que da sentido a su vida. Y ahora dice que todo lo que sucede entre nosotros es fruto de la mano poderosa de Dios obrando. Es fruto de su propósito, de su gracia, actuando en medio de su iglesia. Estoy seguro de que Dios, que comenzó la obra en vosotros. Hemos puesto fotos, ¿verdad? Y no hemos puesto ninguna foto de Dios. Sería casi blasfemia. Pero ponemos el recuerdo de nuestra parte, pero no olvidamos de que si algo ha sido posible en estos 10 años, ha sido por la gracia de Dios. Ha sido su mano la que nos ha llevado desde el primer momento hasta el día en el que hoy nos encontramos. Ha sido su mano, por su Espíritu, la que nos ha conducido en los días buenos y en los días no tan buenos, que también los ha habido. Simplemente a nivel general, ¿verdad? Recordar cómo la pandemia nos afectó a todos y también afectó la vida de iglesia. Pero ahí el Señor con mano poderosa nos sacó adelante y aquí estamos para su gloria y para su honra. Y fijaros qué bueno es el Señor que hoy celebramos, que no solamente ha sido fiel en el pasado, desde ese principio en el que Él nos ha acompañado, sino que dice el texto que seguirá
haciendo su obra buena, no cualquier cosa, su obra buena en nosotros hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta ese día que todos anhelamos, en el que el Señor venga a instaurar su reinado aquí en la tierra, donde ya no habrá dolor ni sufrimiento, donde ya no habrá maldad ni injusticia, porque el Señor será el todo en todos. Hasta ese día, el Señor estará con su iglesia. En este caso hablamos de Ibe, ¿verdad? Pero pensamos en Immanuel, en toda la iglesia de Dios, en toda la tierra. Y ese es el motivo de celebrar. Celebramos la fidelidad de Dios en nosotros, porque sin eso nosotros no estaríamos aquí. Así que demos gracias a Dios. Disfrutemos con gozo el servirle, el estar juntos y sigamos adelante. No hagamos de este día, como decía al principio, una conmemoración, recordar eventos del pasado, sino hagámoslo una celebración. Porque el Señor ha sido fiel con nosotros y hasta aquí nos ha acompañado. Y por su fidelidad y por su palabra, el Señor nos seguirá acompañando hasta que Él venga un día en su gloria. Así que, querida familia Ibe, en el sentido más amplio, todos los que aquí estamos, que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios por estos 10 años y no nos olvidemos de ser agradecidos al Señor por lo que Él ha hecho entre nosotros y disfrutemos de la bendición de ser un pueblo, una familia en Él. A Él sea la gloria. Amén.